esta materia ahorita. Ok, vean. En lo que refiere al problema, el problema es la sección 1.2 de lo que es el documento del informe. No es la primera sección del informe, pero es lo primero que se trabaja a nivel de cuando ustedes están haciendo un TFG. Yo no voy a extenderme, digamos, tanto en la teoría, porque lo voy a tratar de ver un poco más práctico. Y por eso, digamos que la teoría la voy a reducir tal vez a una hora, hora y media, pero donde ustedes vayan también haciendo preguntas y lo vemos después de una manera más práctica. Igual, esta presentación o un video más largo está ahí en el repositorio, son como 30 minutos de explicación, donde lo que tratamos es de que ustedes vayan viendo todas las connotaciones que tiene esto que se llama problema, que como lo dijo ayer una compañera, el problema también lo podemos definir como una oportunidad, porque así como tenemos a veces que atender elementos negativos, puede ser que tengamos que hacer una atención de algún elemento positivo, que sería en ese caso una oportunidad, y eso también nos puede originar un proyecto. Nada más que aquí el tema es lograrlo entender desde el punto de vista de gestión de proyectos. O sea, aquí el tema se resume a entender primero nuestra profesión, o sea, la especialización que ustedes están adquiriendo a través de la maestría, es una especialización o una profesionalización o como lo quieran llamar a nivel de gestión de proyectos. Entonces vamos a ver, aquí pueden haber administradores, ingenieros en diferentes ramas, hemos tenido también expertos en la parte de salud, de ciencias sociales y demás, pero esa es su profesión base. Entonces nosotros no estamos haciendo aquí un proyecto de grabación para una carrera de ese tipo. Estamos haciendo un proyecto de grabación para demostrar nuestras habilidades en la gestión de proyectos. Entonces, como le explicaba ayer a la compañera, puede ser que la oportunidad que tenga la empresa es hacer ese proyecto, un proyecto X. La empresa, yo les puse el ejemplo esta de una empresa para reducción de costos operativos y tiene una buena oportunidad. Hay otras empresas que pueden tener un proyecto propiamente que es para una diversificación de producto, una diversificación de cartera de clientes y para un aumento de ingresos. Sí, esa es la oportunidad a hacer el proyecto, pero nosotros vemos la gestión propiamente. Entonces, desde el campo de la gestión, ¿qué pasa? ¿Tenemos una oportunidad o tenemos un problema? Eso es lo que hay que entender. En el caso, como le decía a la compañera, puede ser que tenga un problema porque desde el punto de vista de gestión, la empresa se va a afrontar a un proyecto que nunca ha trabajado, a un tipo de proyecto que no conoce, que no sabe el resultado final, que tiene una incertidumbre muy alta y tal vez haga un proyecto con ciertas características o tenga una caracterización que es muy distinta a lo que normalmente trabaja la empresa. Entonces ahí se nos origina más que una oportunidad, un problema desde el punto de vista de gestión y un reto a afrontar porque tal vez para la empresa es obligatorio que sea un éxito. Entonces nos estamos afrontando a la realización de un proyecto desde la gestión que no conocemos, tenemos muchos riesgos, tenemos una alta incertidumbre y entonces nos está llevando a un problema desde el punto de vista de gestión de proyectos. ¿Ven? Y que también después puede ser una oportunidad, porque si el proyecto fuera exitoso, le va a permitir a la organización a futuro poder tener o establecer o tener ya maneras de cómo atender un tipo de proyecto así. Pero en primera instancia, lo que vamos a tener es una situación problemática por el desconocimiento que tenemos del tipo de proyecto. Entonces, ¿qué es el punto cuando ya uno define el problema? Y vean que no he avanzado todavía la primera lámina para tratar de que me entiendan el punto. Ustedes tienen que sacarse de su corazón la profesión de ustedes. Entonces, no involucrar la profesión de ustedes como que si fuera que estamos haciendo un proyecto de grabación para la profesión de ustedes. Y aquí es donde se vuelve un poco complejo el entender la gestión. Normalmente la base de uno, por ejemplo, yo que soy ingeniero eléctrico, yo te puedo hacer un proyecto de grabación de, no sé, un nuevo tipo modelado, siempre basado en normas, por ejemplo, eléctricas, de cómo hacer un diseño de un edificio. O, por ejemplo, la inclusión de herramientas también de BIM, por ejemplo, en el modelado de la información a nivel de diseño eléctrico. O sea, eso puede ser un tema mío, en mi profesión, pero no es un TFG para este tipo de maestría.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfocarnos y entender que es una maestría en gerencia de proyecto. Entonces, como puede ser que el proyecto empresarial sean de finanzas, sean de otro tipo, nosotros tenemos que entender que nuestra rama es cómo llevamos la gestión de esos proyectos. ¿Cómo hacemos o atendemos portafolio? ¿Cómo vemos o atendemos temas de PMO? ¿O cómo hacemos en los enlaces estratégicos desde proyectos con respecto a la empresa? ¿O cómo, por ejemplo, entendemos a la empresa desde el punto de vista de capacidades para la parte de proyectos? O sea, nuestra rama es gestión de proyectos y no tiene un fundamento o no tiene una base como sí muy claramente definido en el campo de ingenierías o en la administración o en ciencias sociales en la profesión de cada uno. Entonces tenemos que ubicarnos nosotros primeros en lo que es la profesión para entender qué elemento puedo definir yo como problemático o como oportunidad dentro del campo de la gestión. Ok, eso es lo primero. Entonces, si por ejemplo alguien viene y me dice, mira, es que el problema que tiene la organización es que su estructura organizacional no ha evolucionado en 50 años, le voy a decir, ya sí, está bien, ese es un problema de la empresa, pero eso no es un problema para nosotros. ¿Cómo que no es un problema para nosotros? Es que hay que hacerle un proyecto. Ok. La empresa tiene el proyecto ya definido. No. Bueno, entonces no es problema para nosotros, porque nosotros no formulamos proyectos. O sea, para hacer un plan de gestión, primero tiene que existir ya el proyecto. Si es que la empresa tiene un problema, por ejemplo, pasa mucho en ingeniería en construcción. Es que tenemos un problema de calidad en los entregables. Yo les pregunto, ¿es calidad desde el punto de vista de gestión de proyectos o calidad del producto? Porque si es calidad propiamente del producto y temas técnicos de ingeniería civil, como no, una incorrecta aplicación de pruebas, por ejemplo, de esfuerzo a nivel del cemento o de impacto, lo siento, pero es que ese es un problema de una prueba técnica. Sí, el proyecto sí tiene los controles debidos, pero lastimosamente la prueba técnica está mal aplicada, y va a seguir siendo un problema de ingeniería en construcción, no un problema de gestión de proyectos. Pues entonces lo que tenemos que solucionar es desde el punto de vista técnico, cómo mejorar las pruebas de calidad. Un muchacho una vez en un proyecto dijo, es que mi problema se evidencia porque ahora viene la IA y nos hace unas pruebas donde pone, no me acuerdo si era como un robot, tipo de carrito, por el medio de las tuberías y comienza a hacer la revisión de la fisura y esa prueba nunca la había hecho. Y desde el punto de vista de gestión de calidad de proyectos, ¿cuál es su problema? No, es que es desde ese punto de vista de producto. Entonces, Jay, nosotros tenemos que hacer un nuevo, o sea, comenzar a comprar esos equipos para hacer esa prueba. Y lastimosamente eso no es gestión de proyectos. Eso es una solución en su campo técnico. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Lograr separar la profesión de gestión de proyectos, entender lo que es la profesión y los campos de acción de la gestión de proyectos. Y con eso, entonces, ahora sí, bajo esa visión, vamos a ver cuál es la definición de problema que tenemos dentro del campo de gestión de proyectos. ¿Me van siguiendo un poco la línea? Porque tal vez han llevado 2 años la carrera, pero tal vez no se han hecho todavía esa pregunta. Esa pregunta de decir, bueno, exactamente qué es gestión de proyectos. ¿Ven? Entonces, importante que entiendan primero la rama que están estudiando. Ahora sí, teniendo claro lo que es la profesión de gestión de proyectos, vamos a ver lo que es la teoría desde el punto de vista metodológico de lo que es planteamiento del problema. Lo primero a entender es que en cualquier proceso, digamos que los dos macros más grandes, cuantitativo y cualitativo, aunque existen otros modelos también de enfoques para realizar proyectos a nivel metodológico, siempre lo primero o las primeras dos fases son idea y planteamiento del problema. Cuando ayer le estaba explicando a una de las compañeras de ustedes el tema, por ejemplo, de variables y categorías, cuando vamos a un proceso cuantitativo se van a dar cuenta que es muy secuencial porque nosotros lo que establecemos al inicio son variables, desde un estudio de literatura que nos indica las variables que debemos de estudiar y proponemos con eso hipótesis y demostramos a través de experimentos, pruebas o demás estas hipótesis que lo que tratan de demostrar o obtener resultados son las variables. O sea, a través de variables logramos demostrar realmente si lo que proponemos o el análisis que estemos haciendo lo hacemos en función de ese problema. En la parte cualitativa es más de perspectivas, de valoraciones, de interpretaciones, inferencias. Entonces, la parte de literatura es un proceso que siempre está presente en todo momento. Pero el punto aquí es ver cómo la fase uno y la fase 2 de estos procesos siempre es el mismo. Idea primero.
Idea, ¿qué es una idea? No es dar una solución. La idea significa esa observación inicial, esa conversación inicial, esa idea inicial que hemos tratado de venir identificando de que hay algo que está pasando. Ese algo todavía es indefinido, no es algo concreto, o sea, es una visión de que algo está pasando, es un sentimiento o una emoción, podría decirse hasta eso, no siquiera un sentimiento, sino una emoción, esa sensación, por decirlo de cierta manera, de que hay algo que está ocurriendo. Esa es la primera fase de la idea. Y todo nace de una observación, ya sea estructurada, una observación empírica, una visualización básica. Ahora sí, la segunda idea, la segunda fase es el planteamiento del problema. Propiamente el planteamiento del problema, de un momentito, perdón, es que se me vino ganas de estornudar, entonces, para que no se quedara ahí en el video. Ok, la segunda fase es planteamiento del problema. Ahora sí, cuando vimos esa idea o tuvimos esa perspectiva, esa interpretación de que algo está ocurriendo, vamos y planteamos el problema. Entonces vean que para toda investigación uno debería plantear primero un problema de investigación, un problema que significa el hecho, la situación que me va a permitir poder entender o que me va a llevar a poder generar todo un proceso de investigación en construcción, ya sea de una solución o por lo menos si es un tema además de análisis, diagnóstico y demás. Ok, entonces, lo que les decía, la idea de investigación o fase uno es un origen. Es algo que nace, puede surgir del azar, puede ser algo que ustedes estén viviendo todos los días, o sea, causa incomodidad. Ahora, aunque sea una oportunidad, no lo veamos negativo, las oportunidades también causan incomodidades. Yo no sé si alguno de ustedes es emprendedor y tiene un negocio. Cuando se tiene un negocio y uno ve que, mira, hay una opción de mercado aquí, ese todos los días hay una incomodidad en esa idea, hay una incomodidad, pero es una incomodidad, digamos, sana, desde el punto de vista que es que uno se visualiza, pero genera la incomodidad desde el punto de vista, por ejemplo, de los emprendimientos, que yo veo la oportunidad y yo todavía no veo cómo lo puedo capitalizar. Yo les voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de mi esposa, que tenemos entre los dos una empresa, pero la empresa realmente es de ella. Entonces, por ejemplo, ella tiene una idea de negocio que ahorita no ha logrado capitalizar, porque obviamente hace falta recursos financieros y demás para la idea que tiene. Entonces hay que hacer como un planteamiento para llegar a eso. Pero el tema es que hay una incomodidad pensando en que esa idea es posible, que esa idea se puede capitalizar, pero entonces hay una oportunidad, pero te genera incomodidad. Ven, entonces igual pasa a nivel de cuando ustedes hacen un TFG. La situación que estén viendo, positiva o negativa, de cierta manera siempre va a generar una incomodidad, porque hay una situación de que por qué no lo atiendo o debemos atenderlo, o cuando ya sí es problema, problema o algo negativo, de ahí obviamente hay una incomodidad de por qué no lo he atendido y tengo que salir urgentemente a atenderlo. Ok, entonces, esta idea de investigación es, en palabras, digamos, coloquiales, lo que yo visualizo, y entonces yo trato de expresar con mis palabras. Ahora bien, cuando uno pasa la idea de investigación, uno debería hacer un trabajo de investigación previa. Ustedes ya visualizaron que algo está ocurriendo. Ahora sí, a partir de esa observación, yo comienzo a construir o establecer por lo menos métodos empíricos básicos para comenzar a nutrirme yo como investigador y comenzar a obtener información para ver si eso que yo entendí o observé o siento que está ocurriendo realmente soy yo o es realmente una situación general que vale la pena estudiar. Porque eso es como dice el dicho, si el resto bueno, el dicho no, como uno lo ve, si el resto de personas piensan diferente a mí, y hay algo, o yo estoy mal o todos están mal, hay algo que hay que entender. Y a veces puede ser que sea yo el que esté mal, ¿estamos de acuerdo? Entonces no necesariamente es porque yo hay algo que no lo acepto, voy a decir que es que todo el resto está siempre mal, no, no, puede ser que yo sea el que esté mal. Entonces, si yo soy el que está mal, por eso es que tengo que salir a hacer un trabajo previo.
para entender si es una situación más personal o realmente es una situación empresarial que me va a llevar a un problema. Entonces, la investigación previa, digamos que en las charlas era lo que los estábamos motivando a hacer inicialmente, porque ya ustedes realmente viendo el planteamiento del estudio, me imagino que ya desde hace algunos bimestres han venido viendo cosas en la empresa y haciendo esa averiguación, pero precisamente esta investigación previa es con un poquito más ya de formalidad, aunque siempre es media empírica, realmente el asunto, poder comenzar a concretar esos datos vitales o elementos importantes que le permitan después a uno concretar realmente el problema. ¿Ven? Y sobre todo, por el último punto que hice ahí, objetividad. Voy a detenerme un momento en ese concepto. Los proyectos de TFG, entendamos que son una salida a un proceso de formación académica. O sea, ustedes están llevando una maestría profesional, pero en su fundamento es un proceso académico para poder obtener un título. Un título que valide que ustedes tienen los conocimientos y esa salida significa que ustedes han llevado una malla curricular que después les va a permitir asumir como gestores de proyecto. Ok. La objetividad desde el punto de vista académico, la objetividad desde el punto de vista académico es que los datos, los resultados, la información que se contenga no surge desde la perspectiva de ustedes, sino que está validada y realmente logra demostrarse y evidenciarse que la situación es real. Entonces no está fundamentado en mi parecer, sino fundamentado en datos, en elementos. Entonces, ¿qué es necesario para la actividad? Esta investigación previa, porque es lo que les va a dar los resultados. A nivel del documento, ustedes en el informe jamás van a poner, es que a mí me parece, es que es de mi parecer, es que yo visualizo. No, eso no se escribe en el problema ni en ninguna parte del documento, porque aquí no es porque a mí me parece. La objetividad es importantísimo porque nos da sentido a que realmente tenemos un proyecto que no surgió simplemente por algo que a mí se me ocurrió hacer. Y académicamente o en la academia eso es importantísimo. Entonces, cuando uno dice objetividad, es porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, el mayor impacto que tiene la organización es que los resultados actuales de los proyectos no alcanzan las metas esperadas. Como se visualiza, no sé, en la figura tal, en la actualidad se está alcanzando un 80% de éxito cuando la empresa espera un 95% de éxito. Entonces hay una brecha del 15%. Entonces, ese no alcanzar resultados está fundamentado en un dato, no en lo que la persona dijo. Es que me parece que no estamos alcanzando resultados. Ese me parece no existe. O alcanzan o no alcanzan. Aquí no hay término medio para eso. Entonces ahí es donde la objetividad es importantísima. Y este ejemplo también lo pongo porque me pasó una vez con un curso que daba en Alajuela. Una estudiante decía, profe, es que nosotros estamos alcanzando el 90% de éxito, pero ese es mi problema. Y alguien se volvió atrás y dice, pero como un 90%, a mí yo alcanzo un 90%, me estarían dando palmadas en la espalda y felicitaciones. Y dice ella, sí, pero es que la empresa mía, la meta es 95%. Entonces estamos 5% por debajo. Y ese ya 5% por debajo sí es un problema, porque, por ejemplo, esas empresas creo que era una de la parte médica, y ellos trabajaban, digamos que a partir del cumplimiento de metas, digamos, cuando hay bonos o demás, porque, digamos, alcanzaron las metas de ventas y se sobrepasaron, estas empresas por lo general generan un bono al final de año. Entonces decía que obviamente por no alcanzar el 95%, aun cuando la empresa estuviera alcanzando sus metas de ventas, pero como el departamento no cumplía con las propias, entonces el grupo no se veía beneficiado con esa bonificación. Entonces estaban perdiendo, por ejemplo, esa bonificación. A nivel de la empresa, ese departamento también, aunque alcanzaba un nivel que uno puede decir altísimo de éxito, porque es un muy buen nivel, pero lastimosamente para la empresa no, y entonces también a nivel organizacional el departamento estaba perdiendo como una validez, por decirlo de cierta manera, o credibilidad. Entonces vean que son elementos que sí construyen una objetividad, cuando esa particularidad de esa situación, tal vez en otra empresa más bien los estarían felicitando. ¿Ven la diferencia? Entonces, esa es la importancia del tema de objetividad dentro de la redacción y habla un poco del tema de las evidencias, que ahora lo vamos a ver más práctico. Entonces, ¿qué es un problema para un TFG?
y cómo se define realmente el problema. Ok, ahora sí, entremos ya a la parte más práctica, porque la teoría es eso que les acabo de decir. Entonces, un problema propiamente es cualquier fenómeno hecho que tiene que motivar a la reflexión de parte de ustedes y también llevarlos a la acción para poder atender esta situación. Es algo que positivo o negativo tiene que ser resuelto. Porque ya, ¿de qué me sirve a mí tener una oportunidad si no actúo? O sea, si yo tengo una oportunidad y no actúo, no hago nada, ya la oportunidad no va a estar ahí para siempre. El mundo no es estático. Eso me recuerda como cuando las personas dicen, es que si yo tal vez le hubiera hablado a aquella persona. Sí, pero es que lo hubiera no existe. Entonces, ¿qué pasa? La situación ocupa ser resuelta, entonces me lleva a la reflexión y debo pasar a la acción. Entonces, problema es el fenómeno o el hecho, una situación dada como tal. Ahora, el problema tiene mucha importancia porque también delimita la situación organizacional. Entonces, como comentaba una compañera de ustedes ayer que me dijo, es que una municipalidad yo puedo delimitar. Claro, si el problema lo ubica específicamente en un departamento X que trabaja con un tipo de proyecto X, ahí está la delimitación, porque el problema es el que delimita realmente. ¿Ven? Y también establece los rasgos de lo que va a estudiar. Entonces, vamos a ver, nosotros no les estamos pidiendo, por ejemplo, que alguien trabajara en Procter Gamble, no le va a decir, haga todo el proyecto para todo Procter Gamble. O sea, sabemos que no. Si ustedes trabajan en un departamento X de Procter Gamble, como dice uno, normalmente en lo público es ahí no me da el carnet. O sea, yo no puedo llegar al gerente general de Procter Gamble, de una multinacional o una transnacional, a decir yo voy a solucionar todo de Procter Gamble a nivel mundial. No, Procter Gamble Costa Rica. Y puede ser, si estamos dentro del campo estratégico de Procter Gamble Costa Rica y yo puedo trabajar en la empresa nivel Costa Rica, puede trabajarlo todo. Pero si finalmente yo lo que estoy es delimitado a un departamento, puedo enfocarme a buscar un tema dentro del departamento. O sea, como maestría y como programa, el ejercicio del trabajo final de graduación es una aplicación práctica de su conocimiento como gerencia de proyectos. Pero estamos claros de que hay ciertos elementos o limitaciones que si bien uno quisiera tener un trabajo para que ustedes pudieran aplicarlo y ponerlo, la solución a andar en una empresa grandísima, sería lo mejor, ¿verdad? Pero si no se puede, trabajamos bajo las limitaciones que tenemos. Entonces, cuando yo le contestaba a la compañera que la delimitación del problema es la que marca hasta dónde llega y con qué van a trabajar en el proyecto, es por eso. Porque en realidad, poniendo el caso de la municipalidad, ya hice, al final de cuentas, yo analizando todo el AMUNI y detecto que la principal situación se ubica, por ejemplo, en la unidad técnica de gestión vial, o yo trabajo en esa unidad técnica y como yo tengo formas distintas, digamos, de adquirir recursos para mis proyectos y estos proyectos, digamos, no están alcanzando los resultados esperados, yo entonces puedo trabajar directamente solo en esa unidad y con ese tipo de proyectos que tienen que ver con la parte de infraestructura vial. Listo. Pero todo eso nace del proceso de investigación que acabamos de ver anteriormente. Paso uno, idea. Ah, es que yo he tenido reuniones o he participado en el consejo municipal y oigo al alcalde, al vicealcalde, vicealcaldesa, alcaldesa, quien esté, y al consejo municipal decir que es que qué mal estamos porque la gente se queja por el estado de las calles. Ok, mira, problema social. Hay un problema con las calles en la municipalidad X. Ok, hice una investigación previa, me fui a la unidad técnica, tal vez tengo confianza con la coordinadora, coordinador, quien esté, y le digo, mira, ¿cómo está el tema? Mira, es que si aquí nosotros hemos venido ejecutando, pero tenemos trabas y al final de año, por ejemplo, cuando vamos a presentar actualmente ya y nosotros de la ejecución que deberíamos tener, estamos cumpliendo un 60%. Y en la función pública, recuérdese que uno no puede dejar de ejecutar. Sus ejecuciones no pueden existir porque en la función pública es mejor pedir más plata, quedarse corto y pedir más plata que subejecutar, porque si uno subejecuta, como son recursos que están previamente, ¿cómo se llama? Hay una palabra para eso. Digamos que ya hay obligaciones sobre ese dinero.
ese dinero tiene que gastarse. O sea, si yo presupuesté 100 millones para un proyecto, esos 100 millones que entran al presupuesto de la municipalidad son ajustados a cuentas presupuestarias o a presupuestos establecidos, partidas específicas. Y esas partidas nacen de, no sé, si el gobierno, por ejemplo, tiene que pedir un préstamo y ese préstamo y esa plata viene, digamos, del BCIE. Entonces significa que esos 100 millones se usen o no se usen, o el gobierno, por ejemplo, tiene que pagar intereses sobre esa plata. Entonces me es peor no usarlos que usarlos. Porque aun cuando yo siempre tengo que pagar intereses, ¿qué hago yo con 100 millones y no estoy resolviendo el problema de las calles? Entonces, por eso es que en lo público las subejecuciones no son bien vistas. Entonces, puede ser que en esa investigación previa, y vean que todo nace porque en el consejo se dice, es reiterativo las quejas de la sociedad de los huecos en las calles. Entonces la compañera va, investiga bien en la unidad técnica y se da cuenta que a nivel de proyectos, sí, la unidad técnica tiene un problema de subejecución. Ese es el proceso de investigación. Entonces el problema queda limitado a trabajar sobre la subejecución que tiene la unidad técnica y sobre los proyectos de los cuales la unidad técnica se hace cargo. Entonces ahora me entienden por qué la delimitación viene directamente del problema, por ese ejercicio que les acabo de decir. Porque entonces el problema, sí, hay un problema empresarial, un problema de imagen, y si no, voy a ponerlo como una laminita de PowerPoint para que me vayan siguiendo la historia. Vamos a poner una nueva diapositiva acá. Entonces significa que yo tengo inicialmente, ay, qué problemas son estos controles flotantes. Le tapan a uno casi toda la pantalla y se ve horrible. Entonces, significa que yo tengo un problema empresarial, o sea, en ese caso de la municipalidad, que se denomina o lo podemos denominar como un descontexto social por el estado de las calles. O el problema lo podemos definir como un estado de las vías. Eh, Dos puntos deplorables. No me gusta usar muchos adjetivos porque en realidad no son adjetivos. Y esto también se puede ver como insatisfacción de la población. Ese es el problema que tiene a nivel municipal. O sea, es un problema, digamos que empresarial o institucional. Pero ese no es nuestro problema en gestión de proyectos. Esto realmente, al final, nosotros lo vamos a constituir como nuestra idea de investigación. Esta es la idea con la cual nosotros nacemos. Vamos a quitarle el relleno. Entonces, la idea con la que nosotros nacemos es esta. Entonces, voy a insertar un cuadro de texto acá. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar como idea de investigación, que si bien es un problema, sí, pero es un problema empresarial, no está en el campo de gestión de proyectos. Ahora, esta idea nosotros le realizamos una investigación previa, porque si nosotros hablamos de que son las vías y es infraestructura vial, que más o menos decía la compañera ayer, entonces esto nos vamos a ir a enfocar a través de una investigación previa, que sería la otra fase, en la UTGV, es verdad que se llama Unidad Técnica de Gestión Vial, si no estoy mal, o estoy enredando las siglas. Sí, es que no es Gestión Vial Técnica, ¿verdad? Es Unidad Técnica de Gestión Vial, creo, en las MUNIS, creo que así se llama. O el Departamento de Calles, no sé cómo le llamaron, porque depende de cada municipalidad y le pondrán el nombre. Normalmente creo que era UTGV. Entonces me voy a eso y de esa investigación previa obtengo un resultado que yo ahí sí ya puedo decir que es el problema en gestión de proyectos. Entonces, el problema desde el punto de vista de gestión de proyectos es que se ha venido dando una subejecución de los proyectos a nivel presupuestario. Una subejecución presupuestaria de los proyectos. Eso sí es un problema. Como ustedes pueden ver, la subejecución presupuestaria
de los proyectos no es el problema que tal vez están pensando ustedes. Porque alguien puede decir, no, pero es que entonces el problema es que no tengo herramientas. No. El problema real, en este caso, que ahora sí vamos a ir entendiendo lo que es el problema como tal, es el tema de la subejecución presupuestaria. Porque eso es realmente lo que le duele a la organización. Porque a mí me suele decir, profe, pero es que el tema realmente es porque no tienen herramientas. Sí, pero vamos al punto. Si esta organización ejecutara el presupuesto de los proyectos, estarían pegando el brinco por no tener herramientas de gestión. Puede y cabe, aunque lo hubiera, no existe, pero cabe que puede hacer que no. Porque acuérdense que cuando todo el mundo, sobre todo en la parte pública, alcanza los resultados, no importa cómo llegó, mientras mantenga y sigan cumpliendo con los resultados, todo el mundo lo que espera es que les den aplausos. ¿Me entienden el punto? Entonces, el tema es, no es un tema de herramientas. La verdadera dolencia del departamento está en la su ejecución presupuestaria y en lo que esto puede provocar a nivel de situaciones de la organización, que es lo que nosotros después vamos a ver como causas y efectos. Por el momento voy a mantener la lámina hasta ahí. Ahora, me van siguiendo la idea de cuando yo paso de la idea de investigación, hago mi investigación previa y luego llego ya a determinar un verdadero problema. Estos pasos me los están entendiendo. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, nos devolvemos acá. Entonces, sin ir más largo, porque yo creo que el ejemplo práctico era más fácil de entender que todo esto que dice la teoría, al final de cuentas ya uno encontró la situación. Y cuando uno encuentra esa situación problemática, esa verdadera dolencia, que ese es este ejemplo que estábamos trabajando, que ahorita lo voy a terminar, entonces uno comienza a buscar evidencias de ese problema. Entonces, vean que el primer paso es entender y definir un problema. Una vez que ya uno define el problema, el siguiente paso es, ahora sí, ¿cómo demuestro que ese problema es real? O sea, ¿cómo le pongo objetividad? En un caso como el que yo les acabo de exponer, y voy a ir trabajando en ese tema y sobre el mismo ejemplo para que les quede más sencillo de entenderlo, es lo siguiente. Ok, cuando yo hablo de objetividad es porque nosotros ahora ocupamos demostrar esto. ¿Cómo se demuestra la ejecución presupuestaria? Bueno, entonces yo vengo y construyo evidencias en el tema. Voy a ponerle aquí evidencias. Y entonces, una evidencia, porque nosotros normalmente lo que pedimos como evidencia es nada más un dato, un elemento que nos permita mostrar eso, puede ser el reporte presupuestario, el reporte de ejecución de presupuesto de, no sé, puede ser los últimos 2 años. Con los últimos 2 años ya uno puede darse cuenta, porque también no es necesario decir que es que ha sido una situación que viene de hace 10 años. De ahí, no sé, una pregunta, la compañera que ayer habló de la municipalidad, ¿trabaja en una municipalidad o no? O no sé si está aquí. Profe, creo que no está, era Isa. Ok, bueno, no sé si trabaja en municipalidad, pero por ejemplo, vean, cuando una municipalidad comienza a tener su ejecución presupuestaria, no me importa si fue el último año, ya se volvió un problema. Es que en la parte pública es eso, o sea, vamos a ver, igual, trasládenlo para las empresas de ustedes. No es que el problema venga desde hace 10 años para decir es que por eso es importantísimo atenderlo. No, no, no. O sea, un problema se puede haber presentado entre un año y otro. No hay problema. El tema es que se demuestre que es una situación que hay que atender por X, Y o Z razón. O sea, a lo que yo quiero llegar es que tampoco les estamos pidiendo históricos de 10, 20 años, no es el tema. El punto, por ejemplo, en una municipalidad es que ustedes desde el primer año que ya tienen su ejecución, ya va a ser un problema, porque la Contraloría en cualquier momento les va a generar un informe o les va a generar todo un reporte sobre el tema. Entonces ya ustedes tienen por ahí un problema. Y la subejecución presupuestaria bajo las nuevas reglas de ley fiscal, que muchas municipalidades están saliendo de eso, es que si usted no ejecuta presupuesto, al otro año no le vuelven a dar dinero para eso.
Por ejemplo, si yo ejecuté un presupuesto para arreglar la calle vecinal de donde vive Roberto Santamaría y yo no ejecuté ese presupuesto este año, ese dinero no queda para el otro año. Ese dinero el Estado lo recupera, lo pone en una caja chica y adiós. Y si usted el otro año me vuelve a pedir plata, le voy a decir, ¿y por qué no ejecutó el año pasado? ¿Cuáles fueron las razones? Ah, es que mira, se me pasó el tiempo. Lo siento. Plata yo no le voy a dar para ese proyecto, tal vez hasta dentro de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque el presupuesto público no se genera en el propio año, se tiene que generar un año antes. Por ejemplo, en la parte pública, según las normas de Hacienda, la entrega de los presupuestos tiene que estar para el 15 de mayo del año antes. O sea, más o menos 15 de mayo, junio, por ahí. Ya Hacienda tiene que tener el presupuesto, lo que van a solicitar los diferentes ministerios e instituciones que solicitan parte del presupuesto nacional y tiene que estar medio año antes de que se ejecute. Y eso pasa a Asamblea Legislativa y hasta noviembre del año antes se sabe si hay plata para eso o no. Porque la asamblea al final define el presupuesto y va a decir esto sí, esto no. Y entonces cuando en enero entra la gente, puede ser que le diga, mira, el presupuesto tal para tal proyecto que usted pidió 100 millones, ¿sabe qué? Solo nos dieron 50. Trabaje con 50. Gástelos, eso sí, aunque no lo termine el proyecto, gaste esos 50 millones para que entonces usted pueda volverlo a presupuestar para el año siguiente, igual haciendo un ejercicio medio año antes, y entonces cuando yo en mayo de ese año en que estoy ejecutando, ya por lo menos lleve un avance de ejecución, con lo cual yo pueda saber que ese proyecto va a ir, y entonces yo sí puedo pedir más presupuesto para el siguiente año, pero si usted no tampoco ejecuta ni hace nada, usted puede solicitar presupuesto, pero si no ejecutó, le van a decir adiós plata. Y así funciona el Estado. Entonces, no importa que sea un solo año, ya se presenta esto como una situación problemática, entendiendo todo esto que les acabo de decir por detrás. Entonces, una evidencia simple y sencilla que demuestra la ejecución sería este reporte de ejecución de presupuesto. Eso sería todo lo que hay que presentar donde se logre demostrar esa su ejecución presupuestaria. Esa es la evidencia del problema. A eso es lo que se refiere acá. Porque la evidencia pasa de lo subjetivo a lo objetivo. O sea, ya no solamente fue que tal vez en una comunicación personal el encargado propiamente de, y esto lo voy a ir poniendo como por aquí abajo porque es todo uno solo, en realidad, ahí. Esto se vuelve uno solo. Déjenme nada más ponerle aquí. Esto es una sola, digamos que un solo grupo de cosas en relleno. Entonces, puede ser que el encargado me dijo, es que hay una subejecución presupuestaria. Entonces yo le voy a decir, ahora sí, muéstreme la evidencia. ¿Qué sería la evidencia? Deme el informe de su ejecución, nada más. Y eso es lo que yo utilizo a nivel del documento para poder presentar ese problema que se está dando. Listo. Ahora vamos a ver la parte de redacción, porque esa es la otra parte después de que terminemos de ver la teoría. Pero aquí voy como juntando las ideas y el esquema de trabajo que uno más o menos tiene que ir armando para que uno pues, después pueda redactar. Porque parte del problema es también aprender a organizar ideas para después comenzar a redactar. Ok, entonces, las evidencias me permiten que aquello que yo dije que era un problema se vuelva real y objetivo. Eso es lo que me permite la evidencia. Entonces, cuando ya tenemos la evidencia, el siguiente paso es entender propiamente que si este problema lo podemos ver desde un punto de vista de naturaleza positiva o naturaleza negativa, que era lo que la compañera decía. Obviamente ya lo hemos venido identificando, ¿verdad? Y ya le podemos dar como esa connotación. Un elemento o un problema que sea positivo es lo que se va a llamar una oportunidad. Eso es una oportunidad. Pero igual, una oportunidad es de la parte de gestión de proyectos. Estamos claros, no es la oportunidad de la empresa. Porque el ejemplo que estamos usando ahorita nosotros a nivel de la municipalidad, lo que estamos entendiendo es que hay un problema primero empresarial. Por eso era que era tan importante que entendiéramos esa transferencia. La idea de investigación nace del problema empresarial. Entonces, esa es la idea. Igual pasa con una oportunidad. Yo puedo ver como una oportunidad, como preguntó una de ustedes ayer, sí, el proyecto X es una oportunidad, pero hagamos el mismo ejercicio. Idea de investigación. La empresa tiene una oportunidad que es hacer un proyecto X, Y, Z, donde yo voy a alcanzar ciertos resultados y la empresa lo ocupa para cumplir su estrategia.
pero el proyecto es la oportunidad. Yo hago la investigación previa sobre el proyecto y voy al problema en gestión de proyectos y que me doy cuenta, nunca hemos ejecutado un proyecto de ese tipo. Me dice el encargado que no tiene ni la menor idea de cómo entrarle, que hay una serie de riesgos asociados, que hay un desconocimiento por parte de la organización, que la organización siente un temor al entrarle a ese proyecto. Entonces uno evidencia esa situación a través de tal vez un histórico de tipos de proyectos que ha venido trabajando la organización y mostrando y demostrando que la organización lo único que tiene son X, Z herramientas, no sé, subjetivas, empíricas, y que esas herramientas no calzan para estas características de este proyecto. Y esa es la evidencia del problema. Ahí aterrizamos la oportunidad empresarial a un problema dentro del campo de gestión de proyectos. Ahora, vean lo interesante, aquí estoy definiendo el problema. Yo no he hablado de soluciones. Por mi mente en ningún momento les he dicho nada de cuáles son las posibles soluciones, porque no sabemos. Lo que logramos fue encontrar nuestro problema desde el punto de vista de proyectos. Paulina. Pero es que justo se acaba de tocar la duda que tenía y iba a dar un poco más de tiempo para hacérsela, pero creo que mejor se la hago de una vez. Y es esto que usted acaba de mencionar, que vamos a ver, ante esta necesidad, ¿verdad? O esta falta de no saber cómo gestionar ese tipo de proyectos, que es lo que yo entendí ayer, que podría ser la problemática ante la oportunidad de la organización, ¿verdad? Que es lo que ya Ajá, dejamos atrás. Digamos que no existe experiencia en la gestión formal de proyectos bajo esas condiciones, ¿verdad? Es algo nuevo que ellos nunca han gestionado. Entonces, ajá. la manera de yo poder evidenciar eso es esto que dice usted, como, ok, ¿cuáles han sido sus proyectos anteriores? Y si no tienen ningún tipo de estructura, ¿de qué manera puedo yo evidenciar que efectivamente los proyectos no tuvieron ningún tipo de, ¿verdad? De herramientas o que fue digamos, donaciones, entonces lo hicieron hasta lo que dio la donación, ¿verdad? Y no bajo un manejo de presupuesto, no sé si me explico. Sí, te explicas y la respuesta es, por ejemplo, pregúntale a los encargados del proyecto que si le pueden mostrar y además prestar alguno de los elementos con los que ellos en buena teoría llevaron a cabo el proyecto, porque por ejemplo, alguno de ellos te puede decir, no, yo simplemente lo llevé a cabo llevando correos. Entonces le dice, ¿por qué no me muestra un correo para ver qué escribió usted? Sí, vea, por ejemplo, el correo cuando a mí me solicitaban tal cosa, yo nada más ponía la aprobación. Listo, recorte de pantalla, si él da la autorización, quitamos los nombres, los temas principales y esa es una evidencia. Ok, de Entonces, acuerdo. los proyectos anteriormente la empresa lo ha venido trabajando de una manera empírica. Esto es lo que se demuestra o se demuestra a través de la figura tal donde, por ejemplo, como indica el encargado A o el encargado A del proyecto nombre X, donde cuando para tomar decisiones a nivel de cambios del proyecto, lo único que mandaba era un correo indicando se aprueba el cambio. Pero no había una evaluación, no hay herramientas sobre si el cambio provocaba X o Y o Z cosas, sino simplemente se basaba en el correo. Listo. Ahí está la evidencia de una situación como esa. De acuerdo, profe. Aquí tal vez lo importante, sobre todo con el tema de información, el problema es que no van a encontrar con la información como yo quiero que aparezca. Este es el gran tema. Ujú. Entonces, yo voy a tener que también ser un poco creativo en qué preguntar y cómo preguntar y en convencer para ver que me puedan prestar información que me permita a mí, de cierta manera, lograr mostrar o evidenciar la situación establecida. Gabriela. Yo tengo una duda con respecto al entregable del problema Ajá, de la próxima semana. Digamos, yo trabajo en una institución pública muy grande y que gestiona muchos proyectos. ajá, Pero no hay este, una organización que vele por esos proyectos, digámoslo así. No hay PMO. Entonces, hay muchos fracasos en proyectos, proyectos que quedan inconclusos, proyectos que nunca cumplen horarios, que suman de presupuestos, o proyectos que no sé, o mucho problema en la parte de planificación. Entonces, para yo hacer eso, o sea, yo tengo que ponerme a hacer un montón de investigaciones y hacer entrevistas y todo. En el caso de la presentación de ese entregable, uno lo puede ir presentando, digamos, parcialmente, porque yo tendré que ponerme a hacer como entrevistas, a que me den evidencias para poderlo formular. O puedo, ahí tendré yo que aportar los formularios que estoy utilizando para esas entrevistas, los resultados de esas entrevistas, o de un solo, o lo puedo ir completando conforme pasa el tiempo.
Ok, la respuesta a lo suyo se lo muestro ahorita que después de que termine esta parte teórica, porque ya lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Qué puedes agregar y qué no? Ahora, de lo que usted me comentó, lo que me preocupa fue la primera entrada, como usted me dijo. ¿Sabe qué me preocupó? La institución pública. No, es que la institución no tiene una PMO. Sí, yo sé. Ya ahí está pensando en una solución. Ok. Ah, es ahí donde está el punto. Frases que ustedes dicen, yo sí le noto. Entonces, por ejemplo, usted me dice, es que como entonces ya le nota como, es que como la empresa no tiene una PMO. Hay empresas sin PMO y trabajan muy bien a nivel de gestión de proyectos. Primero, hay que establecer el problema. Un problema que usted tiene, como lo acaba de mencionar, es tal vez que los proyectos no están alcanzando los resultados esperados. Ahora, cosa que yo le sugiero en la investigación previa. La institución es grande, es no sé qué, es una La caja. ministerio, ok, la caja, imagínese. En la caja ya han habido sus proyectos. No sé si usted está en un área específicamente en un hospital o directamente la caja arriba, no sé. La caja arriba. Ok, en la parte de planificación. No, 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 no. En la parte de gestión de listas de espera. Ok, estás en lista de espera. Ok, Ajá. trate de identificar si en el área donde está lo puede tal vez delimitar un poco, porque por ejemplo, en el caso suyo, en la caja yo había tenido un muchacho que se llama Sergio, creo, algo así era, hace como 3 años, no sé si terminó el proyecto, porque él estaba trabajando algo en el portafolio. Y la caja, yo me acuerdo que si bien no hay una PMO, sí había como un departamento por ahí. Yo en la caja, Planificación es lo que hay, eso. pero planificación solo se encarga de proyectos estratégicos. Ese punto, por eso. Entonces, ahí sería que tal vez usted primero investigue en su área, delimitar bien qué es lo que tiene la empresa en su área, para que pueda delimitar primero el problema en su área. Y con eso, a partir de eso, determinar después posibles causas, que por eso le digo que voy a esperar primero a terminar la parte teórica para ya lo veamos a nivel de redacción, porque aquí yo ahorita solo estoy definiendo el problema y solo hablé de las evidencias hacia el problema, pero al problema le falta otra parte todavía. Y esa otra parte es lo que después ya vamos a ver desde el punto de vista práctico, qué se puede redactar pensando en el entregable de la otra semana, qué elementos hay que comenzar a incorporar, y entonces ahí se van a dar cuenta que el problema como sección no solamente es definirlo y ponerle evidencia, no, también tiene otras secciones o otros componentes para terminar de armar el problema. ¿Estamos? Sí, 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 es que, digamos, yo sí hablé con la gente de planificación Ajá, y hay una compañera que me va a explicar más o menos cómo trabajan ellos, pero ellos trabajan más que todo con los estrategias. proyectos o le dan seguimiento a los proyectos estratégicos de la institución. Exactamente, por eso te decía que si usted Y está el en un resto de los área, proyectos que hacen localmente, que a veces no concluyen o que concluyan son de cada o que departamento. tengan el fracaso, Ujú. no se logra, no hay nadie que los controle. Es que eso es lo que yo te iba a decir, porque también he tenido estudiantes de hospitales. Entonces también los de hospitales, yo sé que, por ejemplo, los proyectos de mantenimiento de cada hospital, aunque alguien va a decir mantenimiento tiene proyectos, sí, mantenimiento tiene proyectos. Comprar e instalar una planta nueva para un hospital, aunque le toca mantenimiento, es un proyecto. Y eso no necesariamente es estratégico. Entonces, yo sé que, por ejemplo, los estudiantes que han estado aquí de hospitales, cada uno ha delimitado a su área de acción. Entonces, por eso te diría que también revise en su área de acción hasta dónde llega lo que usted puede hacer en su área de acción, para que no se complique mucho la vida, ¿verdad? Con la búsqueda de información. Ok, Ujú. Ok, entonces, ya ahora que definimos y tenemos claro qué son las evidencias y para qué nos sirven las evidencias, que igual en el repositorio hay un videito como de 5 minutos hablando de lo que es la calidad de las evidencias y entendiendo la naturaleza del problema entre lo que es el concepto de oportunidad, así como el concepto negativo de lo que normalmente definimos como problema, entonces tenemos que saltarnos, voy a saltarme un poco esto, porque esta parte que no es problema me lo voy a saltar. Es que lo que quiero es llegar a esto para avanzar un poco. Este es el punto. Los componentes del problema. O sea, yo primero definí el problema, logré evidenciar, o sea, le puse información para demostrar que el problema es real, o sea, puse un problema de una manera objetiva, pero hay ahora dos elementos que hay que trabajar para terminar de armar lo que nosotros como maestría esperamos en el documento y es lo que llamamos definición del problema y su impacto. Son las causas y los efectos del problema. Las causas son las raíces del problema.
O sea, son las situaciones que llevan a que el problema exista. Vamos a ver, toda situación problemática tiene que tener una raíz o un origen. Esas son las causas, pero las causas originan el problema. Nosotros usamos un modelo que es como un modelo centralizado, en donde las causas llevan al problema y no a otra cosa. La pregunta que uno se responde es, ¿qué es lo que provoca, como el caso del ejemplo que estábamos viendo, la subejecución de presupuesto? Esa respuesta a esa pregunta son las diferentes causas que tiene el problema. Y por el otro lado tenemos lo que llamamos efectos. Los efectos es lo que podemos decir de una manera con sinónimos, los impactos que tiene el problema sobre la organización. La pregunta que uno haría es, ¿qué provoca o qué efectos o qué impacto tiene, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de los proyectos en la UTGV de una municipalidad? Entonces, por un lado, las causas son las raíces del problema y por otro lado, los efectos son el resultado final de que el problema se materializó. A eso era lo que yo me refería, Gabriela, que esas son las otras partes que hacen falta en la redacción propiamente del problema. Porque el problema nosotros no solo lo definimos y ponemos una evidencia y ahí hay un problema, no. En el problema trabajamos un tipo de semidiagnóstico que nos lleva a originar o previamente establecer posibles causas que lleven a que el problema exista. Y también hacemos una medio investigación inicial para poder determinar lo que ese problema al final termina provocando o afectando a la organización. Y esa es la reacción completa. De igual manera, ¿cuál es el consejo? Bueno, el consejo es primeramente hacer este trabajo y luego venir también de manera gráfica antes de redactar, ponerse a reflexionar. Causas. Bueno, ¿cuáles son posibles causas del problema? O sea, ¿qué cosas pueden provocar que, por ejemplo, en la organización se esté dando una subejecución presupuestaria? Uno de los hechos que puede provocar, en ese caso, la subejecución presupuestaria, ahí sí puede ser que estén o la gestión de los proyectos sea empírica. Una de las razones que lleva a que un proyecto, digamos, a que no se ejecute un proyecto, su presupuesto no se ejecute y no se alcance el resultado, es que yo lo hago de una manera empírica, lo que a mí me parece, y entonces al final eso genera lo que se llamaría desorden. Y el desorden provoca muchas veces malos resultados del proyecto. Históricamente sabemos que eso se puede fundamentar en la teoría. Desde el punto de vista práctico, eso se puede demostrar, como le decía la compañera, preguntándole a un compañero cómo hace una cosa, al otro le pregunto cómo hace lo mismo, y si me doy cuenta que todos lo hacen de distinta manera, logro tratar de recopilar esas distintas maneras y eso ya me demuestra que hay un empirismo y formas de desorden de trabajo. Un segundo elemento que puede provocar la subejecución presupuestaria relacionado podría ser el conocimiento del personal en gestión de proyectos. O sea, que ellos conocen de su área técnica, porque normalmente pasa que para una UTGV lo que te contratan es un ingeniero, obviamente en su área, civil, o no sé si tal vez arquitecto o alguna área de ingenierías, pero no contratamos o no les pedimos experiencia de gestión de proyecto. Entonces solo les pedimos que conozcan de la parte técnica, o sea, que conozcan de la calidad del asfaltado, que conozcan de la capa que se ocupa, de la subcapa, cómo deben construirse, o sea, que conozcan normas técnicas, pero no le pedimos elementos de contratación, elementos de gestión, elementos de manejo de presupuestos, no les pedimos nada, nada de ese conocimiento. Y eso al final termina provocando que lleve también a la situación del caso 1, de la causa 1, y eso al final puede tener un resultado que lleva a la su ejecución. Todo eso después habrá que irlo redactando y explicando con un poquito de detalle dentro del problema para ir creando digamos, los diferentes elementos. Otro elemento que uno pudiera asociar como una tercera causa es que la tecnología de soporte a los proyectos, digamos,
no es la adecuada, por decirlo de cierta manera. No es la adecuada, porque digamos están trabajando únicamente con herramientas de Office y no necesariamente el Office es para gestión de proyectos, ¿verdad? Ok, entonces estas causas provocan el problema. Vean, y vean lo que estoy haciendo. Estoy copiando el problema acá. ¿Por qué? Porque las causas llevan al problema. Nada más. El modelo que nosotros usamos es esto provoca el problema. Listo. No provoca otras cosas. Y en la redacción uno tiene que tener el cuidado de que cuando yo estoy redactando es, si yo desarrollo esta causa, la explico, la demuestro, tiene que terminar aterrizada en el problema, no en otro elemento, porque si no, entonces el problema es otro. Y ese cuidado hay que tenerlo, porque cuando a veces redactan, comienzan a ponerle que la causa provoca como 10.000 cosas distintas y ese no es la forma en la que nosotros trabajamos. La forma en la que nosotros trabajamos es evidenciando que las causas llevan a un problema único. Ahora bien, una vez que tenemos las causas, déjenme ver si esto lo puedo reducir un poquito, porque voy a ocupar el espacio. Vamos a ver si lo puedo reducir. Que lo que quiero es, pero hay que tal vez está atrasando. Que lo que quiero es acomodar esto acá. Acá. Ahí. Y esto acá. Listo. Y esto. Voy a copiar esto. Ahora sí. Ahora la otra parte. El problema provoca efectos. O sea, el problema va a provocar efectos. El resultado de que el problema se materialice es lo que nosotros llamamos efectos o impactos. Entonces, el impacto de que el problema se materialice, o sea, no haya que haya una subejecución presupuestaria, es la no presupuestación para nuevos proyectos. O sea, una consecuencia que tiene que yo no ejecute mi presupuesto para proyectos es que el siguiente año no voy a tener dinero para nuevos proyectos. Porque me van a decir, chao, no le voy a dar plata, lo siento, porque usted no ejecutó. Y ese es uno. Un segundo problema, el estado de las vías se mantiene deplorable. Eso tiene al final. Ese problema empresarial es una consecuencia de esta subejecución presupuestaria. Y eso a su vez también puede llevar a un tercer efecto, que es la insatisfacción de los clientes, que en este caso ya vamos a llamar usuarios. Que a nivel político para una municipalidad ese es un grave problema, ¿verdad? Porque insatisfecho el pueblo, no me van a reelegir. Y a los políticos eso les duele. Y eso se vuelve un problema. Entonces vean que los efectos son resultado del problema. Ahora, lo que quiero que noten es esto. Esta relación es la que después va a quedar evidenciada en la redacción del problema. Es causas provocan un único problema y ese problema, cuando se materializa o en su materialización, conlleva una serie de impactos. Esto es lo que nosotros llamamos definición del problema completo, obviamente redactado en prosa. Entonces, pasos para redactar el problema. 1. Tener una idea de investigación. Segundo, hacer la investigación previa. Tercero, llegar a la definición del problema. Cuarto, ubicar la evidencia del problema. Quinto, reflexionar sobre las causas del problema. Sexto, establecer el impacto o las consecuencias que tiene el problema. Séptimo, organizar un diagrama causa-efecto. Octavo, encontrar las evidencias de las causas
y en los efectos, porque esto también lleva evidencia. Y noveno, empezar a redactar. Esos son los 9 pasos que uno tiene que desarrollar antes de poder redactar el problema. Vean que el paso 9 es redactar el problema. Antes de eso no se ha redactado el problema. Antes de toda la redacción del problema hay que hacer este proceso de comprensión y entendimiento de la situación que estoy. Y esto a su vez ayuda mucho a delimitar el problema. Y en este momento, bajo esto, yo todavía no he pensado cuál es la solución. Ahora sí, cuando yo ya redacté esto y me doy cuenta de los efectos, de las causas que tiene esto, yo ya puedo comenzar a pensar en posibles soluciones. Ahora, ese es un detalle. Ustedes se han dado cuenta que yo no les he hablado del título del proyecto, porque a este momento y para este curso, nosotros no ocupamos que el documento tenga un título o un nombre. Estamos trabajando un proyecto de grabación. Nosotros no les estamos pidiendo, póngame en un documento, se va a llamar así. Todavía no, estamos creando una propuesta. Cuando tengamos más o menos la propuesta clara, vamos a tener claro cuál va a ser el posible nombre del proyecto. Ahora sí, cuando llego a la etapa 9, donde mi cabeza todavía no ha pensado en ninguna solución, yo veo estas causas y yo podría decir, ok, ¿qué soluciones pudiera yo trabajar? Bueno, de esas 3 causas yo podría decir que puedo crear un marco de trabajo que incluya la inducción y capacitación del personal y un marco de trabajo que incluya también propuestas sobre herramientas tecnológicas que pudiera yo obtener, aunque sea de manera gratuita, para que me le dé un mejor soporte a los proyectos. De ahí salió la solución, pero no antes de eso. Por eso era que cuando Gabriela me dijo, es que como no tenemos PMO, a mí ya se me encienden las alarmas. ¿Por qué? Porque ya ahí está pensando en una solución y todavía no ha hecho este proceso para poder saber realmente por dónde va a andar la solución. Porque una empresa no necesariamente tiene que tener PMO para poder decir que sus proyectos van a salir bien. Eso no necesariamente ocurre así. Puede ser que una empresa no tenga PMO que de igual manera va a obtener buenos resultados. Entonces, cuando uno define el problema, lo define en función del hecho y de la determinación de causas y efectos. Y a partir después de un análisis sobre estas posibles causas, uno va estableciendo cuáles son los objetivos o lo que piensa trabajar, que esa es la parte de definición de objetivos. Hasta el momento me entendieron este proceso. Vean que no he redactado el problema, ha sido puro pensamiento. Sí, profe. Profe, una consulta. Entonces, según lo que puso usted ahí de efectos, los efectos no tienen que tener una relación directa uno a uno con las causas, tiene que ser No, directa con el problema. exactamente, que Icha me lo entendió. Viera lo que me ha costado que los estudiantes me entiendan esto. Y yo creo que es la primera vez ya no crean, por 10ª vez de dejar el curso más veces, ya esta vez es la primera vez que hago este ejercicio. Así. Entonces yo creo que ahora sí les queda claro, y que Icha que vos lo mencionaste, porque entonces me confirma que ahora sí le quedó claro, que el tema no es que la causa provoca el efecto, no, la relación no es 1 a 1, es causas provocan un único problema. Y el problema es el que provoca los efectos. Entonces, la relación de los efectos es con el problema, no con las causas. Ahora, obviamente, indirectamente, sí, estos efectos son al final relación con estas causas, sí, claro. Pero ¿a través de dónde? A través del problema. Porque aquí me puede decir, bueno, la no presupuestación para nuevos proyectos, sí, claro, es un resultado de que estemos subejecutando, pero ¿por qué no subejecutamos? Porque ya no tenemos una gestión clara de qué es lo que, cómo gestionar proyectos. No sabemos ni en qué estado están los proyectos, ¿sabes? Entonces, ese comentario que usted acaba de hacer es exactamente lo que yo quería que entendieran. Los efectos, su relación es con el problema, no con las causas. Entonces, no es una relación 1 a 1, no. Es una relación de n a 1 y de 1 a n. Si me entienden la relación de n, ¿verdad? O más bien, de C a P y de P a E, por decirlo con causas, problema y efecto. Pero eso que usted acaba de decir es exactamente lo que yo quiero que les quede en mente. No es relación 1 a 1.
No es relación de causa-efecto, no, es relación de causa a problema y de problema a efectos. Creo que Gabriela todavía tiene la mano arriba, ¿verdad? Creo que sería Cintia. Cintia. Sí, profe, una consulta. Bueno, es que yo trabajo en una institución pública, entonces, ahorita estaba trabajando en un proyecto que, igual para incluirlo en el banco de inversión de Mideplan, y Mideplan dentro de la estructura, ¿verdad? Que manda como para elaborar los proyectos y esto, utilizo como una metodología y también para lo que es el problema, ¿verdad? El Ujú. planteamiento del problema, que empieza planteando como un universo de problemas, ¿verdad? Y de ahí hace como una matriz donde hace la relación de problema con problema, por decirlo así, para ver cómo incide uno en el otro y demás. De ahí se saca una gráfica, entonces de ahí uno puede sacar cuál es el problema, los efectos y las causas, ¿verdad? O sea, Sí y no, vamos a ver, vuelvo al mismo punto, no nos enredemos. ¿Vos qué es lo que quieres trabajar realmente y cuál es tu problema? Porque si vos lo que me decís es que es la reejecución de ese proyecto y ahorita están planteando un proyecto, sí, el proyecto es empresarial, ¿cuál es tu problema del campo de gestión? no, digamos que mi problema, o sea, no es, es la metodología de planteamiento del problema. Esa era mi Ah, pregunta, no, digamos, ok, como la tal. O sea, metodología sí, te explico. La metodología de ya. Ujú, planteamiento de problema para mi plan es otra porque este es un ujú, planteamiento académico. El ujú, ujú, planteamiento de problema que usa mi plan es otro tipo de planteamiento desde el punto de vista de entendimiento de una solución que ese problema específico que plantea la institución pública va a resolver, pero también en función de objetivos estratégicos que tiene el país. Porque lo ujú. de mi plan sí me conozco la norma. Igual tengo hasta un contacto en mi plan de la persona que trabajó eso, porque fue una charla el año pasado, me dio el contacto y se lo he pasado a varios estudiantes y me pasó toda la norma completa. Pero esa es una definición de problema un poco distinta, porque esa es una definición de problema, yo le llamo más desde el campo político técnico, entre comillas. ¿Por qué? Vamos a ver, usted sabe para lo que sirve la bolsa de proyectos de mi plan, ¿verdad? Al futuro, ¿o no? Y O pues digamos, su uso final. a- ahorita, digamos, estoy trabajando en esto, pero es como también ver el tema, siento yo que ha relacionado como con el presupuesto, digamos, y, o sea, es Ajá. como para regular esto, ¿verdad? Un poco, Usted no trabaja en mi plan, ¿verdad? no, Ok. trabajo en un ministerio. Ujú, La bolsa de proyectos que tiene mi plan como gobierno le sirve también al gobierno cuando va a ir a pedir empréstitos afuera o para organizaciones a nivel internacional para solicitar ayudas. Porque cuando yo presento mi plan y yo eso lo asocio a mi estrategia, visión país y crecimiento que quiero tener, eso me sirve para justificar las solicitudes que yo a veces hago de empréstitos, solicitudes que hago de dinero o para ayudas de otros países. Entonces, mucho de lo que está ahí en mi plan no solamente es un tema de control, obviamente que sí, es tema de control, seguimiento para el uso, pero también está asociado porque eso le sirve al país a nivel político para ir a pedir dinero afuera. ¿Ves? Entonces, la herramienta del banco de inversión, porque creo que se llama Banco de Iniciativas de Inversión, algo así se llama, ¿verdad? Por ahí anda Banco el... de, ¿Banco de qué se llama? Es que Banco es de un Proyectos de Inversión Pública. banco de proyectos de inversión pública tiene, es una herramienta de control, pero también una herramienta para, Ujú, estratégica para pedir dinero futuro. Entonces, obviamente, el planteamiento que hace, digamos, del problema que tiene mi plan, no es un planteamiento como este tipo académico más específico, sino que es un planteamiento también de un problema, también hasta con índole social y demás, y recordar que nosotros en algún momento estábamos asociados, bueno, no, estábamos asociados al tema de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, como muchas de nuestras relaciones políticas afuera van con la ONU y todo este tipo de organizaciones, también hay un planteamiento con respecto a las ODS. Entonces, es un poco más amplio la visión que tiene ese tipo de planteamiento de problema que esta forma de plantear problema. Este es un método más de investigación muy específico y asociado a un problema, digamos, para desarrollar un proyecto aplicado. profe, y bueno, digamos, ¿verdad? Porque como le decía, yo he trabajado con ese tipo de metodología, Ujú. pero también en cierta parte, bueno, sí, igual esto de causa y efecto, pues sí se mantiene, nada más que ahorita como que agregaron esa otra parte que le estaba comentando, ¿verdad? De plantear el universo de problemas y demás. Ajá. Pero después, bueno, tal vez yo sé que eso va a seguir más adelante, pero nada más ahí como para tener una idea, digamos, siempre entonces se mantiene, mi plan lo que intenta trabajar con eso es que, o sea, todo ya luego al final vaya como en una línea.
digamos, Eh, de causa-efecto, medios, Así, fines y para el caso de planteamiento de nosotros, objetivos y todo. para el Ajá. caso de nosotros, sí, la idea es mantener Mm, una línea. ¿Por qué? Porque cuando ya te plantea los objetivos, tiene que ir a revisar el problema. Porque ya y los objetivos son las metas que yo espero alcanzar con el proyecto. Entonces yo tengo que alinear esos objetivos con respecto a lo que yo visualizo en el problema. Porque no puede ser que yo tenga un problema y ponga como objetivos otra cosa. Imagínate como por ejemplo cuando plantean en mi plan un proyecto que no sé, yo tengo varios problemas sociales en algún lugar, no sé, problemas de drogadicción en la sociedad, bajos de recursos, no hay formación, no sé qué. Entonces yo planteo que mi proyecto va a ser un centro de excelencia tanto de formación técnica como deportiva en algún lugar, porque cuando yo planteo un centro de eso, por eso hay un universo de problemas que busco atender en una zona específica. No sé, imaginémonos una zona urbano marginal a nivel de alrededor de San José, no sé, Tejarcillos de Alajuelita, que yo soy de Alajuelita. Bueno, originalmente, yo vivo ahorita en San Isidro Heredia, pues soy de Alajuelita. Los barrios del sur de San José. Barrios del sur de San José es una zona urbano marginal y entonces hay una serie de problemas, pero esos problemas sociales yo los puedo atender desde un solo proyecto. Por eso es que mi plan te habla del universo de problemas, porque no atiende un solo problema específico cuando son proyectos tipo gobierno. Aquí el modelo sí se centra a un solo problema para ayudarlos a ustedes a especificar lo que van a trabajar y no que se vuelva como esa panacea que quiere apuntarle a todo y no termina haciendo nada. Por eso es que nosotros lo enfocamos a un solo problema. Esa es la diferencia. Tal vez esa era la pregunta que vos tenías. Entonces, por ujú, ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el caso de mi plan? Se plantea un universo de problemas porque el proyecto puede servir para atender una serie de problemas en conjunto que están relacionados con la temática del proyecto que yo voy a relacionar o voy a trabajar. Pero la diferencia hacia nosotros es esa. La diferencia hacia nosotros como maestría es que para que a ustedes les quede más claro la definición de hasta dónde van a llegar, considerando el tiempo que tienen, nosotros no les decimos planteen un universo de problemas, no, planteen un único problema para mantener esta línea central de causa, problema, efectos. Yo llego a los objetivos, veo el problema, los objetivos se van a relacionar al problema. Después vienen los elementos de estudio, que son las categorías, que es lo que yo ocupo estudiar para poder cumplir con los objetivos y de tal manera solucionar el problema. Y después hago un análisis sobre esos elementos de estudio para finalmente concluir a una solución y esa solución realmente me atiende al problema. Entonces nosotros siempre mantenemos como esa vía única, es lo que yo llamo una columna vertebral. La columna vertebral que nosotros trabajamos siempre es sobre que este problema esté bien definido para que el resto de la solución realmente concuerde con lo que van a atender. Pero, por ejemplo, si llega un estudiante y me dice, mi problema es la subejecución presupuestaria y al final termina montando una PMO porque indica que es que la empresa no sabe escoger proyectos, y ahí uno se vuelve a ver el problema y le dice, "Ye, pero la selección y priorización de proyectos que tiene que ver con el problema que usted planteó, no tiene sentido. Y a veces proyectos que a veces pasa eso, que no sé en qué momento se pierden y desvían. Entonces, la idea desde el punto de vista metódico, porque esto es puro método, es que ustedes se mantengan siempre centrados en un problema para que entonces todo se mantenga en esa línea. Caso del gobierno que te habla de universo de problemas es distinto, porque era lo que yo te decía. Como un proyecto de gobierno sí atiende varias problemáticas, ahí es donde a veces al gobierno le cuesta mucho también demostrar que realmente está cumpliendo o satisfaciendo la necesidad que encontró, porque como hablan de un universo de problemas y plantean un solo proyecto para todo ese tipo de cosas, entonces ya ahí es donde a veces es confuso hasta para el mismo gobierno decir, mira, sí cumplí, porque ya y usted pudo haber hecho ese centro. Como por ejemplo hace como unos años estuvieron abriendo los centros cívicos en ciertas zonas, como en Terrazas de Curriabat. Ya, pero abren los centros cívicos, pero después de ahí ya el proceso de integrar a la juventud y todo eso, ya a veces se queda corto. Entonces la gente no ve los resultados, sigue viendo el aumento de delincuencia, el aumento, digamos, de jóvenes en drogadicción y demás. Y entonces le dice, "Ey, pero el gobierno no cumplió". Y el gobierno por otro lado dice, claro, yo cumplí, construí el edificio. Pero entonces ahí es donde la definición del proyecto tal vez se queda corta versus, porque tal vez plantearon una serie, un universo de problemas, pero no determinaron realmente cuáles eran los que iban a atacar con la infraestructura. Me doy a entender lo que estaba tratando de explicarte. sí, profe, y aprovechando, digamos, esa explicación, o sea, sí ya me quedó muy claro eso, más bien muchas gracias. Y aprovechando esto ahorita que usted dice, por ejemplo, porque yo lo voy a hacer en tema de gobierno, ¿verdad? Y Ujú, con toda la explicación que usted está dando del problema y demás, yo me ponía a ver eso, ¿verdad? Que
también lo veamos en un curso, lo que son los beneficios, ¿verdad? O sea, en un proyecto de gobierno yo no lo puedo limitar, por ejemplo, a decir, voy a construir una delegación, ¿verdad? Y yo Ujú. trabajo en el Ministerio de Seguridad. O sea, mi proyecto como tal no va a terminar ahí porque mi proyecto es que esa delegación sea funcional en el tiempo y que cumpla con lo que se requiere, digamos, para poder brindar el servicio, ¿verdad? Exactamente. Nada más que hay que tener un cuidado que a nivel de gobierno, sí por presupuesto, hay que cerrar el proyecto en cierto momento por un tema de presupuesto, pero Ujú, ya viene un tema posterior que es lo que uno llama el análisis post-mortem de proyectos, que es donde entra la parte de beneficios. ujú, Porque los que no conocen de beneficios, el beneficio no se obtiene inmediatamente. Como decís vos, una delegación es un proyecto. Construir la delegación, ponerla a operar y poner a los guardas y darles todas las herramientas, es un proyecto, pero el beneficio del proyecto no se va a ver cuando yo ya abrí la delegación. O sea, yo pongo una delegación, por ejemplo, con una de las metas de bajar la delincuencia en una X zona. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero no significa que el día que yo ya abrí, mágicamente ya los ladrones se fueron. No, no funciona así. Yo abrí la delegación y conforme entre a operar la delegación, veremos a futuro, que ahí es donde vienen los beneficios de corto y largo plazo asociados al proyecto, donde son análisis post-mortem. Post-mortem significa, porque yo soy más del área de TI, eso es como, por ejemplo, cuando hay un fallo de un sistema, uno hace el análisis después de que el sistema ya cayó y todo eso, es lo que se llama un análisis post-mortem, pero es un análisis post proyecto sobre los beneficios del proyecto. Entonces, la gestión de beneficios de un proyecto realmente es durante el proyecto y posterior al proyecto. Entonces, es un proceso que está el proyecto, entra a la parte operativa y se mantiene un cierto tiempo después del operativo para tratar después de capitalizar los beneficios. Entonces, ahí son los beneficios de largo plazo, pero sí están asociados al proyecto. Por eso que la parte de beneficios es muy interesante porque rompa aquel esquema de inicio, ejecución, control o de planificación, ejecución y cierre del proyecto, porque el proyecto sí cierra, porque usted sabe que a nivel presupuestario de tiempo tenemos que cerrar partidas presupuestarias y todo. Ahora, el análisis de beneficios queda vivo en el tiempo. Ahora, ¿a quién normalmente le toca el análisis de beneficios? Ahí sí es donde debería entrar una PMO para hacer el análisis del beneficio de ese proyecto, para realmente después aportar y demostrar que se están cumpliendo con ciertas metas. O sea, es toda una filosofía interesante. y muchas gracias, profe, sí, Ujú. ya me va quedando claro. Ok, luego entonces, para terminar ya la parte teórica y entrar un poco a la parte práctica de reacción, igual si no, o si no, yo creo que les voy a dar receso ahorita y voy a hacer la práctica después de que veamos receso, porque sí, digamos, sí se extiende un poco esto, pero lo interesante es eso, para que ustedes vayan entendiendo. La última parte que vamos a ver del problema a nivel teórico es esto, que no es un problema. Vamos a ver, siempre que ustedes traten de definir el problema como yo no tengo algo, ya ahí sí están pensando en una solución y es donde hay que tener cuidado. Vean que en el ejercicio que hicimos aquí, en ningún momento yo dije no tengo. O sea, siempre estamos hablando de que el problema es un hecho y el hecho es la su ejecución presupuestaria, en ese caso. En ningún momento dijimos no tengo. En el caso de la compañera del proyecto, que es una oportunidad, el problema sería el desconocimiento, que sí, puede ser no tener conocimiento, estamos de acuerdo, pero en términos generales, decir que yo desconozco cómo llevar a cabo un proyecto tampoco me orienta a una solución, porque todavía no sé qué exactamente tengo que hacer para lograr tener el conocimiento o para poder solventar mi brecha de conocimiento que me permita llevar a mejor puerto el proyecto. Entonces, cuando algo no es un problema, cuando de una vez orienta a una solución. Por ejemplo, si yo digo, es que yo no aplico las buenas prácticas del PMI. O sea, usted lo que quiere hacer como solución es aplicar el PMI. Ya cuando llegamos a esa relación es que no tienen un problema, están pensando en una solución. Lo que yo le mencioné a Gabriela ahora, que me dijo, es que, bueno, la organización no tiene una PMO, ya a mí se me encendió la luz de alarma, porque entonces me significa que hasta cierto punto puede ser que ya ella esté pensando que es que su solución es ir a poner una PMO. Y todavía no hemos analizado si el problema realmente lleva a que ocupe una PMO o no ocupe una PMO. Por ejemplo, si también nosotros decimos que es que la empresa ocupa comprar,
una herramienta X para gestionar sus proyectos, entonces tampoco para nosotros es un problema, porque ya usted tiene por definido que lo que va a hacer es la adquisición de un objeto. Ahora, ¿qué otra cosa no es un problema? ¿O qué otra cosa puede ser que sea un problema, pero no nos permita hacer un TFG? Bueno, por ejemplo, caso de la compañera, tengo un proyecto que la empresa tiene que hacer y yo a veces le hago la pregunta, pero la empresa ya gestiona, sí, ya gestiona proyectos. Y la empresa tiene herramientas, sí, ya tiene herramientas. Entonces, ¿qué va a hacer usted como TFG? Ah, completar las herramientas para crear un plan de gestión con las herramientas de la empresa. Eso no es TFG para nosotros. Y alguien dirá, ¿cómo no es un TFG? Sí, no es TFG porque al final son secretarios llenando herramientas. Entonces no hay esa parte creativa de ustedes que sí pasa con el caso de la compañera, porque la compañera dice, es que desconocemos cómo gestionar ese proyecto. Y además me dijo, es que normalmente los proyectos nunca hemos usado nada, o sea, a lo que a mí se me ocurre lo he venido usando. Entonces significa que si la compañera hace un buen TFG, que puede ser que una posible solución sea un plan de gestión, ese plan de gestión ya visualizado con el conocimiento que tiene de buenas prácticas, va a generar algo muy ordenado, algo estructurado, algo que va a ser innovador para la empresa, que los va a ordenar y entonces aporta valor a la empresa. Ahí es donde sí existe un TFG. Entonces, para nosotros no hay TFG si es algo que no va a aportar valor. Y si ustedes no logran demostrar desde el problema que algo de lo que van a hacer o el problema es tan importante de atender, si no logran demostrar eso, está difícil que tengamos un TFG. Tengo dos manos arriba, Mauricio y luego Daniela. Profe, bueno, es que en realidad, vamos a ver, para explicar un poco, Ujú. yo he estado dándole vueltas al asunto. En mi compañía, Pero sí durmió, ¿verdad? sí, Ok. en mi compañía, yo puedo decir que hacemos proyectos exitosos. Ajá, eso está muy bien. Eh, ok, el asunto es que mi vara, donde yo me comparo, es con mi misma compañía anteriormente. Ajá, Eh, He notado, digamos, que a medida que hemos ido aplicando muchas cosas, hemos ajá, venido reduciendo, digamos, tanto en tiempo y en costos, significativamente, digamos, los proyectos. ajá. Eh, y entonces ahí es donde ya viene la parte subjetiva del asunto, ¿verdad? Porque sí, en realidad no hay un montón de cosas, no se hacen un montón de cosas, y un montón de cosas se hacen de forma empírica, digamos. Ujú. Este, pero logro visualizar, digamos, que realmente tal vez los proyectos no eran exitosos, es que estábamos midiéndolo con una vara equivocada, digamos, si me voy Ajá. a entender, ¿verdad? Y Sí. entonces, eh, digamos, siempre desgraciadamente lo que pasa es que Voy, en voy a, voy realidad a poner un ejemplo. Vos terminabas el proyecto, el cliente te felicitaba y decía, qué dicha, todo salió bien, pero vos por dentro se habían agarrado Raimundo y todo el mundo y nadie se hablaba y era un desastre porque internamente habían hecho todo el esfuerzo para que hable bien al cliente y esa era la vara con la que medían, pero realmente por detrás sabían que habían hecho un montón de desastre. Algo así. algo Ok. así, sí, yo a la final, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que uno decía, ¿verdad? O sea, perdimos plata aquí, perdimos plata allá, pero aún así estamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Eso es, Pero ese es eso es simple. Por ejemplo, usted podía haber tenido una tasa de rentabilidad esperada y la tasa de rentabilidad, aunque siempre el proyecto fue rentable, fue menor. Entonces ahí hasta cierto punto sí tenés un problema, porque ya, ¿de qué te sirve a vos presupuestar algo con una tasa de rentabilidad y la tasa de rentabilidad es menor? Eso significa que si usted había pactado con esa tasa de rentabilidad para poder después financiar hacia otros proyectos, se está viendo perjudicado a futuro, porque entonces no está alcanzando la rentabilidad deseada. No está perdiendo, pero no está alcanzando la rentabilidad deseada. Eso puede ser un problema. sí. El asunto es que como nosotros, digamos, esta compañía es un poco especial, digamos, y en realidad a la hora de salir la competencia no es tan alta, digamos, Ujú. a competir por una u otra construcción, casi que nos la dan, digamos, a dedo. Entonces, como le digo, con quien se comparaban eran con nosotros mismos en el pasado. Y Ajá. como, pues, o sea, y ahí viene un tema subjetivo, como éramos ineficientes, y ahora somos un poquito más eficientes, estamos volando, como quien dice, ¿verdad? Pero no quiere decir, Que estén bien.
que estemos bien, porque puede que en realidad si nos comparamos con la competencia en la calle, puede que estemos muy, muy, muy mal, ¿verdad? Eso es lo que yo visualizo, digamos, Sí, de lo que va a digamos, ahí vos podrías, vamos a ver, desde el punto de vista así en términos generales, vos podrías construir el problema explicando un poco los antecedentes de la empresa, sus inicios, cómo realizaban las mediciones antes, qué situaciones venían ocurriendo que a través del tiempo, o sea, de alguna manera sencilla, ¿verdad? No es que vas a poner 10 páginas porque tampoco la historia. Tal vez podrías explicar, digamos que ya han venido incorporando algunas herramientas o elementos de realmente ¿cómo se llama? De buenas prácticas y que les ha mejorado, pero que ahora el problema que tienen es que si bien dentro de esa vara y comparación interna han mejorado, cuando hacen un estudio de mercado versus competidores, ustedes denotan que todavía, no, digamos, un ejemplo es que participan en 100 proyectos posibles y actualmente siguen solamente captando, no sé, el 10% de 100, de 100 proyectos, 10. Y son proyectos donde, digamos, se los dan porque no participan X o Y o Z empresa que son la competencia. Entonces el problema tienen que ustedes desde gestión de proyectos es que la imagen de la empresa todavía no es fuerte, digamos, para competir a los demás. Eso desde el punto de vista de gestión de proyectos, digamos, o nace desde la gestión de proyectos, porque al analizar ustedes, por ejemplo, las formas en que trabajan, digamos, el cliente no se ha sentido tan satisfecho con ustedes, mientras que con los demás sí, por ejemplo. Entonces ahí podemos ver comparativas de eso. Eh, entonces, ves, vos puedes iniciar la narrativa diciendo que sí han habido mejoras, pero después ya ahora sí saltás a la verdadera necesidad de la empresa, que es su competencia en el mercado, su posicionamiento de mercado. Ahí el problema es que la posición de mercado actual, digamos, frente a la competencia, no los hace tan robustos para poder acceder a todos los proyectos que ustedes sí tienen capacidad de poder llevar a cabo, pero no están ganando. Por ejemplo, esa podría ser una manera de plantear el problema. Lo que habría que buscar son los datos y sentarse un ratito, digamos, a filosofar. Yo eso le llamo ya filosofar, tal vez ahí con tu tutor o no sé, o después me escribe tal vez y podemos hacer una reunión y comenzamos a filosofar para encontrar realmente hacia dónde orienta el problema. Porque ese problema de compararse con la competencia sí es un problema, más en mercados reducidos. Porque si en un mercado reducido en el país, por ejemplo, las constructoras hay muchas, pero digamos, en el mercado, digamos, de construcción de infraestructura vial, sabemos que aquí son dos o tres las grandes. Y si yo quiero entrar a competir en ese mercado, ahí voy a tener un problema. Si es el de urbanizadoras, es otro mercado que no es tan grande, porque urbanizadoras es un tipo específico. Entonces, ahí lo que podemos ver es que si el mercado o el nicho de mercado es reducido, entonces podrías entrar por un problema de comparativa versus a los otros y es un tema de participación de mercado que puede recaer en un tema de gestión de proyectos desde las causas. Y ahí es donde entonces puedes construir el problema. Ok, perfecto. Sí, son casas de lujo, lo que construimos nosotros es un nicho relativamente Bastante pequeño, ¿verdad? pequeño, bastante pequeño, estamos de acuerdo. Entonces, ves, ahí es donde está el tema. Entonces, si ya usted tiene identificados sus competidores y a partir de esos proyectos que son a dedo, usted dice, es que nosotros no estamos colocando como si colocan los competidores y tenés más o menos los datos. Claro, ahora sí, analicemos las causas desde gestión de proyecto. Entonces me voy dando cuenta que ya, y no sé, como tal vez ese mercado de lujo a veces es de boca en boca o son desarrolladores específicos para un cliente específico, sobre todo extranjero, entonces ya ustedes ya han hecho un proyecto, pero el cliente tal vez no los recomienda. Entonces, ¿y por qué no los recomienda? Ahí analizamos métodos de trabajo que utilizo actualmente, forma en que me organizo, atención del cliente, entonces vamos visualizando elementos que pueden estar dentro de la gestión. Ok, muchas Ujú. gracias. Con gusto. Daniela. Profe, yo tengo una consulta. Digamos, por ejemplo, mi proyecto va un poco centralizado o en la línea de que hay un proyecto crítico en la empresa que está declarado así como por su alineamiento como el objetivo estratégico de ahorro, ¿verdad? Entonces Ujú. está generando un dolor, ¿verdad? A la empresa y se ha declarado que no se ha revisado con éxito y no avanza, está como estancado, ¿verdad? Ajá. Entonces la alta gerencia está insistente en que necesitan que este proyecto se ejecute, ¿verdad? De forma adecuada, porque no está generando, primero, no está cumpliendo con uno de los objetivos estratégicos que tienen más delicados y Ujú. está generando otros costos, ¿verdad?
Entonces, digamos, Ajá. por esa línea, siento que sí tiene como Sí, y calidad. no, volvemos al mismo ejemplo de la otra compañera porque es el mismo caso. Ok, vos tenés un proyecto que está estancado, ese es el problema de la empresa. Ahora, desde el punto de vista de gestión, ¿por qué está estancado? Porque no, bueno, a lo que estamos hablando y hemos venido hablando, ellos no tienen, digamos, primero que lo ahorran, lo asignan a una área que no tiene nada que ver, digamos, por Ok, ejemplo, no una saben nada mala de asignación. proyectos, Ok, ajá, una mala entonces una de las asignación. causas que provoca el estancamiento del proyecto es que los roles a nivel de gestión de proyectos no están claros a nivel de la organización. Ese es uno. Ajá, ajá, exactamente. Ok. Y primero también no saben cómo gestionar un proyecto, digamos, no tienen claro. Ok. Están muy guiados al operativo, ¿verdad? Literal Ujú. al operativo y nada. Entonces, por ahí es donde ahorita yo estoy guiándome para lo que sería mi proyecto de grabación. Esos son los elementos importantes desde el punto de vista de gestión. Entonces, vos estás igual que el caso de la compañera. Yo ahorita estoy llevando ahorita precisamente una tutoría de un proyecto similar. Un proyecto en una organización que hace comidas preparadas, únicamente tienen un solo cliente y de hace como 3 años habían formulado un proyecto de diversificación de cartera de clientes. 3 años y no ha avanzado. Y ahí cuando nos vamos a meter, ¿por qué no ha avanzado? Siendo un proyecto estratégico para la organización, porque la organización dice, hey, si este es mi único cliente se quiebra, yo perdí. Y yo ya dejo de existir porque solo estoy vendiendo a un cliente. Entonces tratan de diversificar la cartera de clientes. Hace 3 años formulan un proyecto con una meta de ventas y demás, y 3 años después sigue pegado. ¿Por qué? Sí, Bueno, porque ellos nunca han gestionado proyectos, lo vieron con una visión operativa, no saben o no tienen un orden de qué están haciendo. Segundo, no tenían roles. Y entonces, ¿cuál es la solución ahorita? Bueno, estamos trabajando en una definición de alcance del proyecto que tiene que ser en construirle un buen plan de gestión, pero también una propuesta de roles que la organización debe comenzar a implementar para que pueda gestionar estos proyectos. Pero es, ¿el problema dónde nació? Nació precisamente desde el punto de vista de elementos de gestión. No sé cómo gestionarlo, no tengo herramientas, nunca lo he hecho. Mi visión es completamente operativa y eso es lo que uno muestra en el problema. ¿Ves? ok, perfecto. Ujú. Gracias, profe. Con gusto. Y Ana, creo que es la otra que tenía la mano arriba, ¿verdad? Sí, profe. Ajá. Con este tema de los efectos, digamos, yo he ido como identificando que algunos de los efectos del problema es que, bueno, que se causan atrasos en los proyectos, pero al final siempre algo se hace y el proyecto sale, Sale. ¿verdad? Tiempo. Pero Entonces, eso que se hace es sobre esfuerzo, sobre costos, sobre tiempos, o como me ha pasado con algunas empresas, porque un estudiante me decía, profe, es que nosotros nunca tenemos sobrecosto, porque ya por contrato ya tenemos que cumplir las horas que sean necesarias para cumplir el proyecto. Y le digo yo, ¿y qué pasa con la rotación de personal? Ah, y si la tenemos alta. Y le digo, ajá, a ver, ahí por ahí va su problema. ¿Por qué sí, salta, Jay? Porque la gente se cansa. O sea, usted no le puede pedir a la gente que esté todos los días a medianoche, olvídese de su familia, solo porque por contrato yo los obligo y porque yo no me quiero arreglar, los obligo a que tengan que trabajar todos los días hasta medianoche para que puedan salir con un proyecto en el tiempo, porque yo le cumplí y tengo una promesa al cliente de que yo voy a salir en el tiempo. Y entonces, por yo salir en el tiempo, le digo a la gente, si usted tiene que quedarse a medianoche, tiene que quedarse. Sí. ujú, Cuando la gente está aprendiendo y es junior, los primeros hasta un año pueden soportar eso. Pero después de que una persona aprende y tiene conocimiento y le sale una mejor oportunidad donde le dicen, "No, usted no tiene que quedarse aquí a medianoche", ¿usted cree que la persona se va a quedar? sí, ¿Y qué genera la rotación de personal? Otra vez, líneas de aprendizaje, la curva de aprendizaje. Entonces, otra vez hay que empezar de cero con muchos recursos. Por ahí puede haber un problema, aun cuando, digamos, en el tema del tiempo y el costo estén saliendo. Eso nada más para que lo tenga. Tal vez no sea tu caso, pero para que vea usted que, como usted me dice, en costos al final sí salimos o en tiempo. Ok, pero ahora no lo hablemos en función de tiempo. ¿Qué pasa con el costo? ¿Qué pasa con las personas? sí, profe. De hecho, eso Ujú. no lo había pensado de esa manera y ahora que usted lo menciona, me doy cuenta que sí, que efectivamente sí tenemos en esa área mucha rotación de personal y puede ser que se deba también a eso. Puede ser. Entonces, Sí, analiza también y cambiar un poco la visión. Ahora, alguien puede decir, pero la rotación de personal no se vuelve un problema de proyectos. Claro, se puede volver un problema de proyectos, porque si al final yo tengo una alta rotación de personal, a como puede ser el problema, puede ser un efecto, ¿verdad? Entonces puede ujú, ser que el efecto de la rotación de personal está asociado a mi modelo de gestión actual. Entonces, que mi modelo de gestión actual en una forma desordenado, empírica, sin orden, o sea, que no hay nada claro, está llevando a desgaste del personal, pero este desgaste de personal a su vez
a su vez, también está provocando aumentos en los costos de aprendizaje, porque yo tengo que estar recontratando personal. Vamos a ver, Ujú. cada vez que yo contrato una persona nueva, para la empresa es un gasto. Veámoslo Sí, así. O sea, si yo tengo que contratar a una persona, tengo que volver a iniciar el proceso de contratación, publicación, promoción, buscar el recurso, entrevistarlo y todo vuelve a iniciar. Y vuelvo a contratar tal vez una persona no con las mismas habilidades del que ya tenía y para que esa persona llegue a las habilidades del que yo ya tenía, ahora tengo que darle una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje cuesta dinero. Entonces, son costos que no se ve en el proyecto propiamente, pero sí son costos empresariales que están subiendo. ¿De dónde surge? De algún tema de la gestión. No sé. Visualice por ahí, puede ser una opción. O la otra acción podría ser que aun cuando el cliente se le entregue en tiempo, tal vez no salga tan satisfecho, ¿verdad? Porque a veces las empresas, cuando ya un cliente ve que, mira, esta gente metió horas extra, me llegó la persona casi dormida para hacerme una presentación por los tiempos que ha tenido que gastar y eso el mismo cliente lo percibe y puede ser que el cliente también tenga una cierta imagen de la empresa. Ideas que puedes cambiar para que no lo vea todo en función de costos, ¿verdad? sí, sí, Ujú. muchas gracias, profe. Con todo gusto. Bueno, no veo ninguna mano arriba. Vea, ya más o menos lo que es la teoría del problema lo vimos, porque aquí lo que seguía era lo de las herramientas causa-efecto y demás, que ahorita lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, para no orar más y más o menos cumplir el horario que les había dicho, vamos a parar aquí. Son las 9:40. A las 10, en 20 minutos, volvemos a empezar y ya voy a pasar a la parte más de redacción en el documento para que a ustedes tal vez les quede un poco más claro. Ya ahí también voy solucionando la duda que tenía Gabriela de qué es lo que se espera para el entregable la otra semana. En eso duro tal vez como una hora y después a las 11 empezaría un poco la parte de objetivos para más o menos 11:30, 11:45 ir terminando y ya la otra semana empezamos entonces con la parte práctica objetivos. Entonces nos vemos en 20 minutos. De acuerdo, profe.